Mientras escribo estas palabras, en el mundo hay 18 millones de infectados y 690,000 muertos. Entre los 10 países con mayores casos de COVID-19, 4 son de Latinoamérica: Brasil, México, Chile y Perú, en ese orden. En este punto, el impacto del virus ya es visible. El Fondo Monetario Internacional ya declaró que nos dirigimos hacia una recesión aún mayor que la provocada por la crisis del 2008. Para otros, incluso es la peor crisis desde el crash de 1929. El Banco Mundial la define como la peor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. El virus, por sí mismo, será eclipsado por el daño económico que provocará la brevedad. No serán cientos de miles los que perderán negocios, trabajos o que sufrirán hambre, sino millones. Por cierto, esto ya está sucediendo. Diane lleva 43 años trabajando como camarera en un restaurante de Jackson, en Mississippi. Se ocupa de su hijo, su nieto y su bisnieto. El restaurante en el que trabaja lleva cerrado desde principios de marzo y ahora a finales de mes su cuenta bancaria está vacía. En palabras de Diane, estamos devastados. Muchos de nosotros estamos a solo un pago de ser desalojados, de acabar en la calle y no tener nada que comer. Tarawati, de 35 años, es trabajadora del hogar y vive en el distrito de Sri Nivaspuri, en el sur de Delhi. Tiene 7 hijos, su marido es zapatero, pero no ha ganado ni una rupia desde que empezó el confinamiento por el coronavirus en Delhi. 3 de sus hijos se dedican a buscar objetos en la basura para reutilizarlos, pero ahora también se han visto obligados a quedarse en casa. Su familia no tiene dinero para comprar alimentos, tiene que pagar el alquiler, pero no puede hacerlo. Dice, este virus ya está destruyendo nuestras vidas. Las estimaciones más optimistas afirman que habrá 71 millones de personas en pobreza extrema, y las pesimistas con 1.000 millones de personas. Si te interesa saber más acerca de la huella de la pandemia y cómo probablemente arruinó la esperanza de acabar con la pobreza extrema en el 2030, prepárate para recibir información que quizá no te deje dormir en la noche. ¿Cuál es el contenido de este trabajo? Hablaré de las consecuencias a nivel mundial, pero con un ligero énfasis en la región de Latinoamérica, a sabiendas de que este virus también tendrá un impacto significativo en ciertas regiones de África y Asia. Informar respecto a la pobreza, pero sin definirla, sería harto irresponsable de mi parte. ¿Cómo definirla? El Banco Mundial la define como una incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo. Las Naciones Unidas ven a la pobreza como estado de privación reflejado en el bajo consumo de alimentos y las bajas condiciones de salud y nivel educativo y la falta de acceso a los mismos y las bajas condiciones de vivienda. Pero no solo existe un único tipo o nivel de pobreza. Aquí hablaré de 3: absoluta, relativa y extrema. Existe pobreza absoluta cuando el sujeto no puede satisfacer sus necesidades básicas. Es relativa cuando depende del entorno, el espacio social donde se desenvuelve. Y extrema cuando se vive con menos de $1.90 diarios. Aunque la cifra puede variar un poco. Con esta pandemia, la más afectada será la relativa, seguida por la absoluta y extrema. ¿Y cómo era el mundo antes del COVID-19? 1.400 millones de personas en pobreza extrema, y en Latinoamérica 62 millones en la misma situación. No eran cifras que nos llenarán de orgullo, y tal parece que ahora será mucho peor. ¿Qué tanto? Banco Mundial. Calculamos que la COVID-19 sumirá a 71 millones de personas en la pobreza extrema. Por su parte, el documento Precarity and the Pandemic encuentra que la pobreza extrema podría aumentar a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo como resultado de la crisis. El documento estima un aumento de 400 a 600 millones de personas en pobreza en todo el mundo, dado un escenario en el que el consumo per cápita en los países en desarrollo se contrae en un 20%. Suponiendo una contracción del 5% en los ingresos per cápita, el mundo podría presenciar un aumento potencial en el número de personas pobres, en relación con las cifras del 2018. De más de 80 millones para la línea de pobreza de $1.90 al día,
de más de 130 millones para el estándar de $3.2 por día y de casi 124 millones para la línea superior de $5.5 al día. Bajo una contracción del 10% en los ingresos per cápita, los aumentos en el número de personas en situaciones de pobreza en $1.90, $3.20, $5.50, alrededor de 180, 280 y 250 millones de personas respectivamente. Si la contracción es del 20%, los aumentos podrían ser de aproximadamente 420, 580 y 520 millones de personas respectivamente. El paper está disponible para todo público, así que lo puedes revisar sin ningún problema, ¿sabes? Nos encontramos en el mayor aumento de pobreza extrema en 30 años. Latinoamérica es vulnerable. El ciudadano promedio no es particularmente rico, y los países que conforman esta región están en vías de desarrollo. Como lo comenté al inicio, encabezamos los primeros puestos en número de infectados y muertos. El enfoque del video está centrado en lo socioeconómico, así que te expondré el impacto desde ese camino. Los problemas que ya existían en la región como pobreza, hambre y violencia crecieron. A pesar de los discursos populistas de izquierda, la verdad es que las redes de protección social están por los suelos. Vayamos con los números que da la CEPAL. Si los efectos del COVID-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, implicaría que 15.9 millones de personas más podrían caer en la pobreza extrema, con lo que afectaría a 83.4 millones de personas en 2020. Imagino te interesan los precios, así que te daré información al respecto. El índice de precios al consumidor, IPC, en Latinoamérica ha aumentado en gran medida, sobre todo en Argentina, Colombia, México y Uruguay, 4 veces mayor respecto al índice de precios general. Los infantes están, naturalmente, entre los más vulnerables. ¿Qué tanto serán afectados por las consecuencias de la pandemia? Lamento decir que bastante. La UNICEF y Save the Children pronostican que 86 millones de niños nuevos terminarán viviendo en la pobreza. Las terribles repercusiones de la pandemia de la COVID-19 sobre la pobreza afectarán más duramente a los niños, que son altamente vulnerables, incluso a periodos breves de hambre y desnutrición, que podrían afectarles el resto de su vida. El mundo es hostil para todos, pero lo es todavía más para ellos. En aquellos sitios que antes de la pandemia ya eran bastante peligrosos por la violencia imperante, lo serán todavía más. Sí, desde barrios peligrosos de casi cualquier país hasta en las regiones de Oriente Medio y África del Norte. En esta área, según la UNICEF, la mitad de los niños viven en una situación de pobreza multidimensional. Otro grupo vulnerable son las mujeres. Durante el confinamiento surgió un aumento en la violencia doméstica dirigida hacia ellas, pero eso solo representa una parte del problema. Las mujeres están en la primera línea de la respuesta al coronavirus y tienen más probabilidades de ser las más perjudicadas económicamente. Constituyen el 70% de la fuerza laboral en el sector de salud en el mundo y se ocupan del 75% del trabajo de cuidados no remunerado, lo que incluye el cuidado de los hijos e hijas, de las personas enfermas y de las personas mayores. A su vez, las mujeres tienen más probabilidades de tener empleos precarios y mal remunerados, que además son los más amenazados por la crisis. Fuente Oxfam. En los medios de comunicación se repetía como leitmotiv que el virus no discriminaba. En efecto, la COVID-19 no tiene una preferencia para algún grupo en particular. Las personas más ricas y poderosas del planeta, al igual que tú o las clases bajas, pueden adquirir el virus, pero no hablo desde la virología. Así que hay grupos que son mucho más vulnerables a sus consecuencias no biológicas que otros. Por ejemplo, la disyuntiva entre arriesgarte a ser infectado o no tener nada que ofrecerle de comer a tu familia. Esto orilla a muchos trabajadores a seguir laburando, siendo de los más sensibles los empleados de fábricas y aquellos que trabajan en la informalidad. Krishna Kumar y Rana exponen la imposibilidad del distanciamiento social para aquellos que no tienen contratos de empleo formal. Barjain y Aminjonov argumentan que, si bien quedarse en casa ayuda a frenar la propagación del virus COVID-19, el distanciamiento social puede tener un alto costo en las regiones más pobres del mundo, donde las personas generalmente tienen pocos ahorros, existencias de alimentos bajas y dependen en gran medida del trabajo informal para cubrir las necesidades básicas de supervivencia. Como resultado,
es más probable que las personas pobres muestren un menor cumplimiento de los requisitos de autoaislamiento al continuar las actividades laborales diarias para alimentarse a sí mismas y a sus familias. No son personas irresponsables las que salen a trabajar, sino necesitadas. Es fácil señalar con el dedo, algo incorrecto, tomando en cuenta que ante una problemática así de grande, la situación del individuo se vuelve todavía más complicada. Antes de la llegada del COVID-19, la situación del trabajo en muchos países era bastante dura, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde el 90% está en la informalidad, mientras que en las naciones ricas solo el 18%. Este porcentaje, según la Organización Internacional del Trabajo, en la región de América Latina y el Caribe, es del 53%. Esto es sumamente peligroso, ya que no son pocos los que trabajan así. ¿Cuántos? Existen 2.000 millones de personas en ese estado. Ante el escenario de una pandemia, no tendrán acceso a licencias por enfermedad o algún tipo de prestación. La Organización Internacional del Trabajo ya expuso sus predicciones respecto a la relación empleo-COVID, con dos escenarios, el alto y el bajo. En el bajo, un aumento de 5.3 millones. Por su parte, el escenario alto es de 24.7 millones. Esto ya representa una caída mayor que la ocurrida durante la crisis del 2008. Sin embargo, parece una cifra algo conservadora. Esto lo señala Oxfam al citar a unos expertos que afirman lo siguiente: podrían destruirse hasta 37 millones de puestos de trabajo tan solo en Estados Unidos. ¿Quiénes son los más vulnerables? Mujeres, por las razones expuestas hace unos minutos, migrantes y aquellos que se encuentran en la informalidad. La mayoría de trabajadores informales son jóvenes de 15 a 24 años y personas de 65 años o más. En general, los aspectos más lastimados del empleo por la situación son la cantidad disponible de estos y la calidad de los mismos. Por ejemplo, prestaciones. Soy mexicano, así que hablaré brevemente de la situación en mi país. El ingreso laboral se redujo 6.2%. Las afectaciones provocadas por la contingencia sanitaria ocurrieron en magnitudes desiguales, tanto en el sector formal como en el informal. El empleo se redujo 13.7% en el sector formal y 27.2% en el informal. La brecha laboral que existe entre hombres y mujeres se ha visto incrementada a consecuencia de la contingencia por la COVID-19. Un saludo para mis suscriptores mexicanos. Con esto quedaría cerrado el subtema del trabajo y COVID-19. La falta de alimentos guarda una estrecha relación con la pobreza. Entonces, ¿qué consecuencias trajo consigo la pandemia? Antes de responder a la pregunta, es interesante revisar un antecedente que menciono varias veces en este video: la crisis del 2008. Esta aumentó los niveles de hambre en 65 de 77 países en desarrollo. La crisis del COVID-19, para muchos expertos, ya superó la del 2008. Además, esta no solo es financiera, sino de salud, por lo que un desenlace peor no suena inverosímil. ¿Qué tan grave puede ser esto en América Latina? En los primeros días de la crisis sanitaria, la situación no pintaba del todo mal respecto a la comida. Latinoamérica estaba bien provisto de los principales productos básicos, según la OSDE, por una buena producción en Sudamérica y otras regiones. El único de los productos que son pilares de seguridad alimentaria, cuyo precio internacional aumentó entre enero y mayo de este año, fue el arroz, 15.7%. Por el contrario, cayeron los precios del trigo y del maíz. Citando el mismo informe de la CEPAL, todos los países han logrado mantener funcionados sus mercados con relativa normalidad. Al cierre de esta edición, los riesgos de desabastecimiento eran limitados, pues los gobiernos y empresas han sabido adaptarse. No obstante, el sistema está bajo presión y se han presentado algunas interrupciones en la operación de las cadenas, como el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para el transporte de carga, o entre Haití y la República Dominicana. De momento parece que la región está relativamente a salvo, pero con amenazas de este nivel es mejor no pecar de optimistas. Muchos de los que están viendo el presente video ya deben estar familiarizados con lo que es la educación a distancia, esto gracias a la contingencia por el virus. La educación sufrió un golpe por la pandemia, y los que más recibieron el daño fueron los pobres. Alrededor del 80-90% de los estudiantes, dadas las circunstancias, tuvieron que estudiar desde casa. Muchos de nosotros sufrimos con esta modalidad, pero por lo menos tuvimos la oportunidad de seguir estudiando. Este beneficio no lo compartieron muchos alrededor del mundo, al no contar con el equipo suficiente para tomar las clases virtuales.
Tener un dispositivo con acceso a internet y una conexión estable no es algo que todos tengan, ni hablar de aquellos que se podían solo alimentar en las escuelas gracias a las becas alimenticias. Estudiar era un privilegio, ahora lo es todavía más. ¿Cómo podemos lograr el cumplimiento de este derecho? Sinceramente, no lo sé. Como se ha visto a lo largo de este video, el impacto de la pandemia ha sido mayúsculo. Cientos de millones de personas verán cambiar su vida drásticamente para peor. Las entidades más poderosas e influyentes del mundo ya hicieron sus predicciones, las cuales no son reconfortantes. El número de afectados sigue aumentando y en este punto ni siquiera la vacuna podrá frenar el daño que ya está hecho. Hay una relación entre salud y pobreza, no tan obvia para muchos. Quizá durante el video te llevaste la idea del virus haciendo que los pobres no puedan comer. Eso es cierto, pero ese no es todo el problema. Tal y como se muestra en el paper, pobreza, desigualdad y COVID-19, los olvidados vulnerables. Hay evidencia emergente de que la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo de muerte por COVID-19. Esto es notable porque la pobreza en sí misma es un factor de riesgo para estas afecciones, y la Marmot Review muestra que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes e hipertensión, lo que sugiere que las personas de bajo nivel socioeconómico tienen una mayor susceptibilidad a la mortalidad. Parte de esto se expone más a detalle en el libro El hambre de Caparrós, pues son los más acomodados los que pueden tener una alimentación balanceada y actividad física, al contrario de la gente pobre que se tiene que conformar con mala comida y poco tiempo libre para hacer ejercicio. Como se vio en el apartado Trabajo y COVID-19, la pandemia evidenció los problemas inherentes a la disparidad entre clases sociales. Hay muchos casos que muestran la transmisión de enfermedades del empleador al trabajador. Se produce más transmisión en los trabajadores domésticos y debido al uso del transporte público. El virus no solo causó daños, sino que hizo más notorios ciertos problemas del sistema y aceleró otros. La pobreza aumentará alrededor del globo. Aquellos países que estaban logrando salir del umbral de la pobreza volverán a caer. Habrá un aumento en la presión sobre los precios, que si nos va bien, se va a recuperar a mediados del 2022. ¿Y cómo permitirse pagar bienes y servicios cuando las billeteras al abrirlas solo sacan moscas? Gracias a la pandemia, probablemente alguien cercano a ti ya perdió su fuente de ingresos, o parte de. O quizás seas tú el que sufra eso. El futuro inmediato es incierto y por el momento no se le ve prometedor. Hasta aquí el video de hoy. Si te interesa profundizar respecto a la pobreza, tengo el video Son los pobres delincuentes. Y si lo tuyo es la geopolítica, COVID-19 y cambios en el sistema internacional, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas futuros videos. Si el trabajo te ha gustado, házmelo saber con tu me gusta o un comentario. Sígueme en mis redes sociales, donde subo más contenido. Estarán en la descripción del video, así como la lista de referencias. Sin más que agregar, se despide Eric de Pensamientos Inorgánicos. Hasta la próxima.